Yo quería, antes que nada, brevemente mostrarle imágenes de mi trabajo comercial, que es con lo que me gano la vida, ¿no? Que es publicidad. Muchas veces es el dibujo aplicado a interiores como es para decorar. Por ejemplo, ese es un trabajo que hice para las oficinas de Coca-Cola acá, las oficinas de Coca-Cola Argentina, en la cual tuve que realizar toda una serie de ilustraciones para un proyecto que era de diseño interior de las oficinas, ¿no? O, bueno, libros, ilustración de libros, ilustración de revistas, packaging. Yo hablo muchas veces, entiendo que gran parte de mi trabajo es la ilustración aplicada, les digo, esa es la palabra que encuentro. Entonces, ilustración aplicada a packaging, ilustración aplicada a juegos, o de alguna manera también, en este caso, es unas maderas que tuve que yo diseñar los cortes y eso. También decoración de objetos, ¿no? Acá hay un reloj Swatch y un set de infantil para la empresa francesa Egeko. Pero lo que yo hoy quiero hablar y el proyecto que voy a desarrollar es otra faceta que tengo, que es los proyectos personales, ¿no? Muchas veces, o sea, yo encuentro o necesito que parte de mi trabajo conectarme con cosas que surjan de mí mismo o que toquen temas que a mí me interesan personalmente y que no son proyectos que alguien me los vaya a pedir, sino que yo los tengo que proponer. El libro que voy a hablar es 200 años de monstruos y maravillas argentinas, y es un libro que empezó a pensarse, o lo empecé a pensar como proyecto durante los festejos del Bicentenario, con todo ese ambiente que había alrededor, ¿no? Flotando. Digo, porque yo quería hacer un libro de historia argentina, pero realmente no quería hacer una aproximación que a mí me interese, o algo que sea un recorte que de alguna manera evite caer en las postales bicentenarias, ¿no? Que yo llamaba el 25 de mayo, el 9 de julio, el cruce de los Andes, bla, bla. Que son estas imágenes, ¿no? La Declaración de la Independencia, bueno, el retrato de San Martín y eso. Hay algo con estas imágenes que uno no sabe, que son no son imágenes inocuas, son imágenes altamente políticas. O sea, ya la elección de qué va a quedar como registro de pasos pasos necesarios en el sentido como pasos inevitables, como pasos naturales hacia el desarrollo del Estado argentino, fueron realmente editados, o sea, fueron elegidos y determinados como discurso dentro de un Estado que se estaba formando y a la vez se estaba justificando a sí mismo. Entonces, todo este tipo de imágenes que yo llamo imágenes para la posteridad y hechas por la academia, ¿no? Los gestos que vemos en estas pinturas y esto, o el mismo retrato de San Martín, son imágenes altamente diseñadas. Entonces yo, de alguna manera, no quería trabajar con esas imágenes. Estas imágenes, a su vez, o sea, quería de alguna manera distanciarme de eso y poder proponer mi visión o proponer un proyecto distinto. Estas imágenes, a su vez, derivan en imágenes educativas, o sea, esas imágenes que yo llamo de la academia, de imágenes estatales, son imágenes que luego derivan en imágenes escolares con las cuales se nos enseña y se nos da una idea y se nos enseña una idea de país, de pertenencia. Alguien decía que un país o esa idea de identidad que tenemos es sentir que tenemos un pasado, un presente y un futuro común. Eso no es dado porque sí, eso se construye. Y hay una decisión política de construirlo y que también en esa decisión política hay una ideología atrás, ¿no? Bueno, entonces, si yo quería ilustrar o iba a trabajar con el cruce de los Andes, yo quería trabajar no con estas imágenes, sino con estas, que son las imágenes políticas de panfleto y eso que hay alrededor de todos estos sucesos, que son imágenes que, podemos decir, aborda la historia desde otro lugar. Son imágenes hechas para el momento, no están pensadas con gesto de posteridad, para la posteridad. Son imágenes hechas de manera sumamente precaria, resueltas rápidamente, para que circulen en el momento y luego se pierdan. Logren su cometido o transmitan su cometido y luego desaparezcan. Este es el cruce de los Andes, o una caricatura sobre la campaña de San Martín y O'Higgins, hecha por los realistas. Entonces, digamos,
a mí lo que me interesa con este tipo de imágenes es toda la irreverencia que entra. Entra todo un universo, una manera de contar la historia o de dar cuenta de ese suceso, que entra el humor, entran otro tipo de opiniones que no se permiten, o otro tipo de discursos que no se permite la imagen académica, ¿no? Por ejemplo, si voy a hablar de Rosas, me interesan este tipo de imágenes, que por ejemplo, son unas imágenes que eran unas caricaturas que salían en El Grito Argentino, que era un diario antirrosista que se hacía en Montevideo. Y era un diario de 4 páginas, y en la última página venía una caricatura, la cual se satirizaba a Rosas por determinada situación o determinado acontecimiento, y el fin que tenían, que eso es lo interesante, era llegar al electorado de Rosas, que se supone, o era en su mayormente analfabeto. Entonces, estas imágenes venían acompañadas de un pie y eran como para lecturas corales, ¿no? Para lecturas hacia un grupo de gente. Nadie a que pinte a Rosas o que pinte situaciones, los combates, todo eso, dentro de lo que uno ve como imágenes históricas, toma esto, lo descarta. No se permiten estas licencias. Y estas licencias son las que a mí me interesaban. O Bacle, que es un contemporáneo, es un ilustrador también durante la época de Rosa en Buenos Aires, que pintaba el costumbrismo, hacía humor sobre el costumbrismo argentino, ¿no? Sobre las costumbres argentinas. O, por ejemplo, muy interesante, esto que yo lo descubrí hace muy poco, el Cabichuí. Son unos diarios que se hacían durante la Guerra del Paraguay, los paraguayos en el frente hacían un diario que daba de las noticias del momento, ¿no? Ahí de la guerra. Y era un diario que lo hacían los soldados y se publicaba en guaraní y en español. Y bueno, los mismos grabados los hacían los mismos soldados. O sea, también siempre me interesó mucho todo ese no saber que tiene la estampa popular, ¿no? Toda esa otra forma de acercarse a las cosas, que es ese propio no estar educado dentro de la academia. Bueno, para mí toda esa tradición se continúa en las revistas, ¿no? En el siglo XIX, con la aparición, o a fines del siglo XIX, con la aparición de las revistas, toda esta tradición se continúa a través de ellas. Y de alguna manera uno puede dar cuenta de la historia argentina a través de estas revistas, ¿no? Estos son ilustraciones del Quijote, esto era de Caras y Caretas, de Sarrasqueta, un personaje, una historieta que se hacía. Bueno, estas son creo que unas ilustraciones del Quijote, es Roca con no sé quién más, la verdad no conozco. Bueno, y yéndonos más hacia adelante y acercándonos más al presente, qué sé yo, las caricaturas de Nine o la revista Humor, la revista Tía Vicenta, toda esa tradición gráfica argentina que yo la considero muy rica y que por lo que estuve escuchando las charlas, Sergio y Sol hablaron también de que hay una tradición muy fuerte y muy rica y muy personal, muy de acá, la tradición gráfica argentina, ¿no? Bueno, Sergio, o sea, si vamos a hablar de Videla, si vamos a hablar del proceso, bueno, ¿cómo vamos a dar cuenta? Una foto no puede dar cuenta de esto, ¿no? No puede meter estos discursos y estas significaciones y estas opiniones también. O, por ejemplo, Sudor Sudaca, que es una recopilación, una serie de historias que hicieron Muñoz y Zampallos a comienzos de los 80, en la cual ellos hablaban del tema del exilio político, ¿no? Y la vuelta de la democracia y todo eso. Bueno, son otras maneras de acercamiento que a mí realmente fueron, por ejemplo, la historieta a mí me toca desde mi formación. Y haber escuchado y haber aprendido de Breccia, que es parte de la tradición gráfica argentina, y él cómo hablaba, o otros profesionales que me enseñaban, o consumir mismo las revistas de la época, ¿no? La Humor, La Fierro, todo eso. Entonces yo quería para ese proyecto poder, que no tenía forma todavía, poder trabajar con todo esto, no con los cuadros de San Martín cruzando los Andes y todo ese discurso estatal. Bueno, la persona con la que pude dar, gracias a Ralberoni, es con Gabo Ferro. Gabo Ferro, saben, todos lo conocerán por músico, pero Gabo Ferro es un licenciado en historia también. Entonces, Ralberoni me dijo, mira, léete Barbarie y Civilización, historias de vampiros, algo así, en la época de Rosas. Yo lo leí, la verdad, me di cuenta, o
pensé que es la persona con la que yo quería trabajar, porque esa impronta artística que él tiene, de poeta, de músico, tenían de teñir, ¿no? De darle color, le dan un color muy especial a su aproximación y a su interés sobre la historia, sobre el discurso, sobre los significados, sobre las metáforas que por ahí alguien más científico, más de ciencia, de historiador duro, no lo tenía. Y me pareció que era la persona ideal a la cual yo podría acercarme y proponerle de hacer un libro. Gabo hizo una curaduría de textos y me lo fue acercando para que vayamos dándole forma al libro. No es que el libro tuvo una forma de entrada, sino que él empezó a hacer una curaduría de textos y me los daba y yo los iba ilustrando. Yo a su vez iba leyendo lo que él me daba y leía otros textos, otros libros y todo eso. Y leyendo una autobiografía de Landru es el creador de Tía Vicenta y es un humorista bastante... Creo que todos lo conocemos a Landru, no tengo que dar cuenta quién es. Bueno, pero de la época... Esta es una anécdota que él cuenta sobre la época que le cerraron Tía Vicenta. Tía Vicenta es de los 60, era la revista como el humor de fines de los 50 y hasta mediados de los 60. Es derrocado Ilia, sube Onganía y la tapa de Tía Vicenta es dos morsas diciendo al fin tenemos un gobierno como Dios manda. Era un chiste interno ese. Landru sabía que a Onganía le decían sus amigos la morsa porque tenía labio leporino y se dejaba el bigote tupido, ¿no? Entonces le decían la morsa. A Onganía no le gustó nada el chiste y le cerró la revista. Entonces él cuenta esto. Después de la prohibición de Tía Vicenta, fui invitado a un almuerzo donde el brigadier Metardo Gallardo Valdés, que había pertenecido a la CIDE, me dijo: siento mucho lo que pasó, porque yo estoy en una posición contraria a Onganía. Quiero decirle además que he limpiado su prontuario. Asaltado por la curiosidad le pregunté cómo estaba fichado. Como gorila comunista, contestó. Y Landru reflexiona. Un extraño híbrido, por cierto, que haría honor a la mejor tradición de los animales mitológicos. O sea, piensen fuera del contexto argentino gritarle a alguien gorila comunista. Y, qué sé yo, qué imagen le puede surgir en la cabeza a un francés, a un español, qué sé yo, un colombiano. Entonces me pareció que realmente la curaduría con la que me estaba llevando Gabo, estábamos armando un bestiario medieval, un bestiario argentino, ¿no? Y eso fue, me parece que esta frase de Landru fue la que puso en perspectiva todo el trabajo. Otra cosa con la que estuve, que me parece que puede graficar bien también la idea de cómo empecé a acercarme a esos textos que Gabo me daba. Gabo hizo una curaduría de textos argentinos que van de 1810 hasta el texto más reciente, es la definición de desaparecidos que da Videla. Dentro de ese margen hizo una curaduría muy heterogénea que va desde literatura, tesis doctorales, artículos de revista, frases, pintadas callejeras, todas las cuales el sujeto de esos textos es un otro, alguien visto como un monstruo, ¿no? Con una monstruosidad. La definición de monstruo que una vez encontré que me parece muy interesante es: monstruo es todo ser cuya existencia va en contra de la ley de la naturaleza, de las leyes de la naturaleza. Algo que no se atiene a un paradigma. Y también podemos pensar que si la ley, que las leyes de la naturaleza determinan lo que debe ser o cómo debe ser, también podemos entender la naturaleza como el establishment. Entonces, pensar el monstruo en verdad como algo que está en contra del establishment o que amenaza al establishment. Hecho este paréntesis así, vuelvo a esta imagen que para mí es muy rica, es muy interesante sobre cómo se acumula el conocimiento. Entonces, este es un grabado de los libros de ciencia del siglo XVI, que es el pez obispo. Un pescador europeo tira una red, saca un pez y lo ve como un obispo. Y el tipo dice: pesqué un pez obispo, lo cuenta y lo empiezan a dibujar. Pero eso es interesante. Él encuentra un ser que nunca vio, nuevo, completamente nuevo en su mundo. Una irrupción de lo nuevo. Entonces
¿qué hace? ¿Cómo lo incorpora? Y lo asocia con algo que ya conoce. Le pareció un obispo. Entonces puso peso obispo, ya lo guardó, lo incorporó a su universo, lo clasificó, ya es parte de sus categorías, todo. Y además, ¿qué hace con esto? Lo puede contar, le puede decir a alguien, vi un pez que es como un pez obispo, y ese otro lo puede imaginar. El tema es que no hay una imagen, una foto de eso. Entonces el dibujante que le dicen, está el pez obispo, dibuja un pez obispo como a él le parece que tendría que ser un pez obispo. En todas esas sucesiones de transformaciones que tiene lo visto, lo interpretado y cómo es fijado, me parecía que era una manera muy interesante de trabajar con los textos de Gabo. Y les voy a mostrar otro ejemplo que es mucho más cercano, que es, digamos, que para maravillarnos de cómo funciona la producción de imágenes y la incorporación de lo nuevo, ¿no? Este señor se llama, Antonio Pigafettas. Era un noble italiano que formó parte de la expedición de Magallanes. Y su relación, y su libro que escribió, que se llama Relación de Pigafetta, es la fuente principal para saber qué pasó durante la vuelta al mundo que hizo la expedición de Magallanes. Este tipo, en la isla de los ladrones, que es una anécdota muy interesante para buscar porque se pelea con los indios, no sé qué le roban, y eso terminan matando indios. Después hay españoles que piden comerse las vísceras de los indios porque dice que los cura de no sé qué cosa, o sea, un delirio total. Esta persona dice que, esta fruta la conocen, un higo, ¿no? No tengo que explicarla. Todos sabemos lo que es un higo. Dice, comí un higo de medio pie de largo. O sea, un higo tiene 7 centímetros, este higo era el doble, un higo gigante comí, ¿no? Tiempo después este higo se hizo muy popular y todos lo conocemos. Este tipo comió una banana y está contando que comió un higo. O sea, la irrupción de lo nuevo. Es el primer occidental que come una banana y él lo ve así, como un higo. ¿Entienden? O sea, si yo soy un ilustrador de la época y me dicen, che, tenés que dibujar lo que comió Pigafetta. Se comió un higo gigante. O sea, la banana hubiese sido un higo. Entonces, entre todo eso de lo visto, lo interpretado, lo fijado, cómo es transmitido, porque esas imágenes luego eran tomadas como imágenes científicas, que eran imágenes científicas porque estaban de acorde con los estándares científicos de la época. El pez obispo no es un delirio, es una imagen típica de la ciencia del siglo XVI. Bueno, entonces con todo eso, ¿cómo podría yo? Entonces yo pensaba esto, Gabo es el pescador, me trae estos peces, se pesca esas cosas que él ve, de los fondos turbios de la historia, me las trae y me las cuenta y yo las voy a ilustrar. También otra de las referencias para estos proyectos era en los relatos de Huamampoma, que en un análisis leo que Huamampoma, ¿por qué son fuertes las imágenes de Huamampoma? Huamampoma no cuenta, no describe, sino que no dice cómo es, sino lo que es. O sea, una cosa es dibujar lo que se ve y otra es dibujar lo que es. Yo creo que la fuerza que tiene muchas de las representaciones antiguas y que nos resultan tan modernas, es que no se detienen en lo que se ve, sino en lo que es. Y el gran referente que tenía para poder al comienzo visualizar algo era el libro La vera historia de las Indias de Hoskin, el cual él tomó documentos de la conquista y documentos de la historia argentina y con eso hizo un libro de humor, siendo totalmente poniendo los textos, poniendo los textos tal cual estaban, el al lado hacia una ilustración humorística, o sea, lo que se interpreta, lo que se ve y cómo es fijado, ¿no? Este es el acta de fundación, está basado en el acta de Fundación de Buenos Aires y en el cuadro que hay basado en el acta de la Fundación de Buenos Aires, en el cual se hacen toda una serie de rituales que, si uno no presta atención, son un montón de cosas absurdas. Que se tira pasto al aire, se lo corta con una espada, se grita quién se opone. Y bueno, sí. O sea, dentro de lo ritual hay un absurdo. Otra de las referencias que estaban, que ya las nombré, era el grito argentino. O sea, fue la referencia de alguna manera, para el diseño del libro. Laura Barsky, que fue la diseñadora, se basó en este diario antirracista para crear la estética con las cuales definir el libro, porque también entendemos que texto, imagen y diseño son una sola cosa, no va una por un lado y otra por otra, sino que los tres conforman un uno que es el libro. Bueno, yo ahora lo que
dicho este panorama, quería contarles y mostrarles, darle ejemplos de cómo operé con los textos de Gago, ¿no? Las Naciones Salvajes era un panfleto que circulaba en el 55, en los cuales se hablaba de los pueblos originarios, especialmente mapuches, sí, creo que eran de las zonas mapuches, ¿sí? Y a mí lo que me llamó la atención, bueno, se hablaba de su promiscuidad sexual, de su homosexualidad, de que tenían la costumbre de acariciar a los perros. Y lo que hacía especialmente hincapié en su anticristianismo, en su odio al Winca, en su odio al cristiano. A mí, digo, bueno, ¿desde dónde podría ilustrar esto, no? Y pensé en esto, en esa antinomia, ¿no? O sea, Oriente-Occidente, esa oposición, que es histórica ya, no, o sea, esto del terrorismo no es nuevo, es un nuevo traje para una situación histórica que viene, no sé, desde la Edad Media. Entonces me pareció interesante, si los indios son, y había otro referente que yo había leído, el Facundo, que Sarmiento, cuando habla de las tribus de la Pampa, o sea, los Pampas, los Ranqueles, los araucanos, todo el tiempo se está remitiendo a las tribus árabes, como los árabes, bla, 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 todo el tiempo se está remitiendo. Si bien Sarmiento es un ateo, está todo el tiempo recurriendo al esquema cristianismo-islam, esa oposición, ¿no? Para definir todo lo que es contrario a Occidente o todo lo que es contrario al pensamiento que él supuestamente decía defender y seguir, o sea, la razón occidental. Entonces digo, bueno, está este cuadro del Bosco que es la coronación de espinas de... Tengo este pattern, tengo esta estructura que es la coronación de espinas del Bosco, y en el cual si ven alrededor, para la época esa gente está vestida de infieles, de árabes. Y miren que hay si ven en la esquina inferior izquierda, el que tiene esa turbante rojo tiene una media luna, que es la media luna turca. Bueno, entonces hagamos eso, como hace Sarmiento, y reemplacemos los actores. Entonces Cristo pasa a ser un cautivo dentro de las tribus, dentro de estos nativos, ¿no? El degenerado y el tatuado, que son textos que son escritos por gente que sigue la escuela del Lombroso, que Lombroso dice que la naturaleza interior, o sea, la naturaleza espiritual, si es bueno o malo, si es delincuente, bla, 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 eso, se manifiesta a través de rasgos físicos o, si no esos rasgos físicos no están, hay veces son en sus rasgos internos, qué sé yo, el hígado o problemas neuronales, o sea, qué sé yo, deterioros en el cerebro, la materia gris y todo eso, ¿no? Entonces, esta gente, que por ejemplo algunos rasgos puede ser que lo denoten, ¿no? Por los cuales uno puede reconocerlos, es orejas en asa, daltonismo, estrabismo, la morbidez de su sistema nervioso, o sea, son rencorosos, orgullosos, envidiosos, o cómo se visten, o como su forma de actuar, que resalta mucho, que dan que hablar. O sea, cualquier cosa suma para señalar a alguien. Ya ese alguien, de alguna manera, el prejuicio ya lo estaba definiendo, que es como actuaba la frenología, digamos. Pero eso era ciencia dura del siglo XIX, hay un montón de libros, no eran inventos. Eso se usaba y se aplicaba, por ejemplo, para justificar las colonias. O sea, el sistema de registro, de fotografía de los rasgos de los pueblos conquistados era lo mismo con los que se usaba para los delincuentes. O sea, esas comunidades de sistemas no son aleatorias, sino que responden a ideologías comunes. La ciencia es ideológica, es altamente ideológica. Bueno, entonces, para ilustrar el degenerado, que eso que dice, que tiene orejas en alza, que es daltónico, o la manera de vestir, o que es envidioso o que es orgulloso, dibujé 4 personas y cada uno defina quién es, que lo encuentre, ¿no? Después, para el tatuado, que el tatuado es el delincuente, ¿no? El delincuente que no puede, su naturaleza delincuente es tan fuerte que se lo tiene que escribir en el cuerpo, tiene que delatarse, tiene que escribir que él es un delincuente, ¿no? Y una de las cosas que
que el ladrón es visto como un degenerado y eso, y si uno de los rasgos es la nariz de asno, o sea, yo quería dibujar un delincuente, un ladrón, eso, digo, a ver, las orejas en asa. Busqué orejas en asa, historia argentina y eso, y encontré dos figuras, Petizo Orejudo y Martínez de Hoz. Martínez de Hoz fue ministro de Economía durante el proceso, y el Petizo Orejudo fue un delincuente muy famoso de comienzo del siglo XIX. Entonces hice un mix y obtuve el tatuado, que es el delincuente, que se tatúa, y puse una frase que es contra todo y contra todos, que está en otro texto de ese libro, en el que dice, tipo cuenta que es lo que respiran todo el tiempo y lo que están diciendo todo el tiempo la gente que está en la cárcel, contra todo y contra todos. Los internados en los hospitales y el anarquista. Acá usé también una metodología para ilustrar estos dos casos que no tienen nada que ver, pero de acuerdo a los textos que me daban Gabo, estaban muy, muy relacionados. Una es una visita de Ezequiel Martínez Estrada a un amigo en un hospital en el cual él da cuenta de unas enfermedades muy fuertes, muy deformantes y que realmente toman cariz de monstruosidad. Y la otra es El anarquista, que es un texto creo de ingeniero, ya no me puedo acordar, mucho más viejo, pero en el cual él da cuenta, hace una tesis en la cual el anarquismo es de alguna manera una enfermedad. Él lo ve no como política, sino una enfermedad, surge de tal medio, tal, y por ejemplo, ser anarquista y terminar tuberculoso serán dos caras de la misma moneda. Entonces digo, si estamos hablando de enfermedades, digo, ¿de qué manera puedo ilustrar yo una enfermedad? Entonces pensé, yo tenía un libro de exvotos argentino. El exvoto es, yo voy a un santo, alguien está enfermo, yo tengo una dolencia y le pido que me sane. Si ese milagro se cumple, si se da ese sanamiento, yo vuelvo al santo y en señal de agradecimiento y fe del milagro operado le dejo una figura en la cual se marca lo que pasó. Si era una afección, por ejemplo, acá hay un nene, ahí comienza un niño con viruela, plata recortada y burilada. Bueno, la primera es un niño, el otro, por ejemplo, es muy bueno el del medio abajo, que tenía un problema en un riñón. O sea, es muy interesante, esto por ahí es no tan ilustración, pero más de operación de diseño, cómo el artesano da cuenta por una operación física sobre un material, está comunicando algo, ¿no? Bueno, pasa algo que los exvotos argentinos no son pintados como los mexicanos en su mayoría, sino que son de plata. Son estas figuritas que se ve y son figuras estándar, a veces hay cambio de materialidad. Bueno, esto lo registra todo un libro y es muy interesante la gráfica y la estética que aparecen. Entonces yo decidí esos textos ilustrarlos con exvotos, ¿no? Este es el de Ezequiel Martínez Estrada. Y este es el del anarquista. Él hizo un exvoto a ese anarquista que se curó, digamos. En el texto se terminaba muriendo en un hospital pobre, escupiendo a unas monjas y eso como un poseído. Pero bueno, yo le hice un exvoto para el anarquista que se curó y dejó de ser anarquista. Militares degenerados, ahí hablaba de los abusos cometidos por... Este es uno de los pocos textos, en general los textos es el establishment hablando de un problema, ¿no? De un otro que es de un sector social o de un grupo que tiene un comportamiento X que es visto como un problema. Este de los militares generales es uno de los pocos los cuales es un diario anarquista que habla de las costumbres de los militares y realmente habla de castigos corporales muy fuertes o de una costumbre de trasvestirse en fiestas y eso que no le parecía. Pero a mí la verdad me pegó mucho lo del castigo corporal porque yo fui sorteado y yo era joven como pasó lo del caso Carrasco, ¿no? Entonces eso realmente a veces también hay cosas de la vida personal de uno que te marcan en tu acercamiento a ese texto, ¿no? Entonces pensé en estas cartas del tarot, que es el colgado y el diablo, en los cuales, bueno, el diablo es una situación, estar frente al diablo puede ser estar frente a un sargento, y el colgado que está invertido, parece que era un castigo que se hacía a los ladrones de caminos. Uno iba caminando por la Edad Media y encontraba tipos colgados así. Entonces, eso que es como visto como un infortunio dentro del tarot, los uní y armé esta carta, ¿no? Una carta argentina para el colgado. Las muchachas peronistas.
Este es un texto de Ezequiel Abelardo Ramos, creo que sí, Abelardo Ramos, en el cual él da cuenta que el paso que se da durante el peronismo se llama de la servidumbre al proletariado, que es las chicas venidas del interior como sirvientas durante el proceso de industrialización que se da en el peronismo pasan a ser trabajadoras y de alguna manera a cambiar su look, a tener acceso a bienes de consumo y eso que antes no tenían y a poder de alguna manera crear su propia estética, ¿no? Las referencias que el peronismo algo que tiene es que es contemporáneo yo como ilustrador, ¿no? al momento dorado o a la época dorada de la gráfica argentina, de las revistas argentinas, ¿no? En las cuales, por ejemplo, el lenguaje popular surgía de cómo hablaban los personajes de las historietas o personajes de las tiras cómicas, de las tiras de chistes. Bueno, entonces tenemos a Divito, que era un tipo que... Divito en los 50 era una chica Divito, marcaba tendencia, o sea, había formas de vestirse como esta chica, ¿no? Y otra persona que a mí me interesaba y me gusta mucho, que es Calé, que es el autor de Buenos Aires en camiseta, que también salió en la revista Ricotipo, y muchas veces leí que si uno quiere conocer cómo era la vida en los bares, cómo era la vida en el Buenos Aires del 50, hay que leer Buenos Aires en camiseta. O sea, un retratista de la vida popular muy bueno, que se murió muy joven, pero además es increíble porque él hacía todos los peinados, un peinado no es igual a otro, o sea, cada persona que él ponía en su página, en su sección, era una persona X, era un tipo que es muy interesante, ¿no? Bueno, entonces, tomar esto y sumar también la estética y el discurso peronista que había, ¿no? Que tenía el mismo peronismo, ¿no? Esos obreros así de pose enérgica y todo eso. Entonces, haciendo un mix de todo esto, creé La Muchacha Peronista. El Cabecita Negra, los federales, los inmigrantes, los niños de las calles. El Cabecita Negra es el texto de Rosemacher, Rosemacher fue el primer escritor que incorporó al inmigrante del interior venido con el peronismo dentro de la literatura argentina. Y es el que le decía en el Cabecita Negra. ¿Qué me pasaba a mí? Gabo me da un fragmento de ese cuento, yo lo conocía, y la verdad hay una ilustración en fierro, una historieta, una adaptación de Solano López, muy buena, y que era lo que tenía en la cabeza. O sea, todos los Cabecitas Negras que me venían a la cabeza eran el dibujo de Solano López. Entonces, de alguna manera, ¿cómo poder salir de eso? Y pensé literalmente de vuelta en eso. El hombre cabecita negra. Si el cabecita negra es un pájaro, bueno, entonces el cabecita negra es un hombre con cabeza de pájaro y ahí está en su monstruosidad. Y en su amenaza, o sea, la figura es una figura amenazante, es sobre un porteño que se cruza con un policía que es cabecita negra, toda una situación muy delirante, y está la amenaza de la periferia. Y todos estos textos, los federales, hablan de Buenos Aires amenazado. Es así, el de los federales, que es cortito, se lo leo, dice: los llamados federales, ironía sangrienta, el desierto no es el desierto de arena, sino todo lo que rodea a Buenos Aires. O sea, todo lo que no es ciudad era desierto para el concepto del siglo XIX, ¿no? El desierto, el arrabal con sus engendros, la pampa que vomita rosas. O sea, el conurbano, o sea, es la periferia que toma Buenos Aires, que se viene hacia Buenos Aires, ¿no? Entonces, todas estas series de ilustraciones están basadas en esa amenaza. El inmigrante, que es un texto de, ¿quién era? De Argerich, no sé si es el que le pusieron el nombre al hospital. Y abre así: el inmigrante, he estudiado a una familia de inmigrantes italianos y los resultados a los que llego no son excepciones. Sigue el texto y cierra: me opongo franca y decididamente a la baja inmigración europea. O sea, la mayoría de la clase media viene de esa inmigración. O sea, encontrarse con eso también, con relatos que hablan de la paranoia que había muerto el indio, el problema ahora era el inmigrante. Y que encima el inmigrante vive en la misma ciudad con nosotros. O sea, ese estado constante de paranoia, bueno, ¿de qué manera? Además, la agresión sexual, también
este texto que habla de todo un arreglo de una boda entre familias italianas, pero que realmente los describe como seres ambiciosos, sin alma, sin nada, lo crucé también con un texto de Canet, que Canet en un momento dice, estos tipos se van a hacer ricos, esto creo que dice arreglazuelas, se van a hacer ricos y van a venir a nuestros clubs, o sea, al Jockey Club, a todos nuestros clubes de sociedad, a por nuestras mujeres. O sea, hay siempre una amenaza sexual hacia nuestras mujeres, hacia nuestras posesiones como hombres, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ilustrar eso? También los niños, los chicos de la calle, también texto de 1900, que dice que hay una multitud de chicos de 6 y 7 años traficando en las calles con los oficios más diversos, ¿no? Y estos chicos, así inocentes, todos están expuestos a la negligencia de los padres y las instigaciones perversas que ejercen sobre la conducta de sus hijos, al medio ambiente, la mala vida en el hogar y en la calle, el ejemplo de todos los vicios. Y como tercero y último, al analfabetismo. Entonces un niño dócil, dulce, se transforma en esto. O sea, es algo que es increíble en esos textos, es la constante amenaza de lo monstruoso del otro sobre el proyecto de país. Un gay no es un problema porque es gay, sino porque no da hijos a la patria, no me da hijos al proyecto de país que yo quiero construir, por ejemplo. Los feliatores, los alcanforistas, los indios fumadores de opio. La naturaleza, los seres, conocemos a Darwin, se especializan, evolucionan y se van desarrollando su anatomía con la intención o con el fin de maximizar su adaptación y poder obtener el máximo de recursos con máximo, ¿no? con la mínima pérdida en esa acción, ¿no? Entonces pasan cosas monstruosas como aves que desarrollan un buche horrible o como el ñandú, que es un ave que niega su condición de ave, deja de volar. ¿Qué es lo que define un ave? Que puede volar. O el pez lenguado, que es un pez que empieza su vida como todo pez así y su ojo se empieza a desplazar y se le pasa a este lado. Entonces el pez hace esto y vive en el fondo del mar. Es un pez que niega la simetría con la cual podemos definir todos los peces, ¿no? Bueno, entonces, si la naturaleza aplica eso, bueno, yo voy a usar esos recursos para estos textos que leí. Los feliatores. El caso de un celador de un colegio muy prestigioso de Buenos Aires que le practicaba sexo oral a sus alumnos. El caso llegó a ser, parece, tan popular dentro del colegio que los chicos iban por curiosidad a hacerse, accedían a los requisitos de este celador. Entonces yo pensé que el celador puede evolucionar para maximizar su vicio, ¿no? Para poder obtener lo máximo de su vicio. O los indios fumadores de opio, que habla de los Selknam, los Zonas, que fumaban todo el tiempo un incienso, ¿no? Una resina de unos árboles. Bueno, entonces, con el tiempo, estos indios también desarrollan una anatomía para maximizar para el máximo desarrollo y aprovechamiento de su vicio. O las mujeres que están todo el día aspirando al canfor. Las estudiantes uranistas y el sacerdote. En este caso, recurrí muchas veces, todos vimos a alguien, es mucho mejor no mostrar o insinuar que mostrar, ¿no? Entonces, ante unos sacerdotes, ante un artículo que habla de los castigos terribles que los internados eran sometidos los chicos por los sacerdotes, bueno, el monstruo que aparezca, que apenas insinúe, o que ocupe todo el espectro hasta desaparecer. O el caso de las uranistas, que es en un colegio también que forma señoritas en Buenos Aires, pasa que uno las ve muy modositas, todo eso, y uno de estos científicos, políticos,
Porque son todos hijos de la generación del 80. Hay una frase muy buena que una vez me pasó Gabo que dice, antes éramos todos militares, ahora son todos médicos. O sea, nuestros hijos se volvieron médicos, pero es una ciencia que de alguna manera se desarrolla y sus tesis, todos para organizar la sociedad. O sea, esa sociedad que se le estaba invadiendo de inmigrantes, se le está yendo de las manos, no es la inmigración que estaban esperando, aparecen un montón. Buenos Aires tenía 200 escuelas y 6.000 prostíbulos. O sea, había todo tipo de conducta sexual, de la cual surge el tango. Pues, todo ese caos que no se atiene al modelo de república que yo quiero construir, bueno, ¿cómo puedo generar anticuerpos? ¿Cómo puedo generar leyes científicas? ¿Cómo puedo aislarlo y eliminarlo? Porque ¿cómo es que muchas veces se piensa en la enfermedad? Aislar el foco, separarlo y eliminarlo. Bueno, este texto habla de que en este colegio, que es todas las chicas se les enseña a ser buenas señoritas, todos los modales que corresponden a la alta sociedad, las chicas son pareja. Él, en una requisa, captura un montón de cartas en las cuales hay correspondencias entre las mismas internadas, ¿no? Bueno, entonces estas chicas que han devenido en esta actitud monstruosa, él está en este texto, él advierte de todo eso que está pasando, ¿no? Bueno, ¿cómo mostrar a esos seres monstruosos? Bueno, así los mostré yo. El gaucho y el último, estoy bien, no puedo creer. Gabo no quería trabajar con el gaucho malo del Facundo, o sea, del texto de Sarmiento. Y él me pasó un texto que es de Hudson, que es de un libro que se llama Allá lejos y hace tiempo, que son memorias de su infancia que él creció, la Argentina, ¿no? Él creció en el campo argentino durante la época de Rosas. Es un libro hermoso, increíble. Si uno quiere saber cómo era la Pampa antes del desarrollo agrario, léalo porque es increíble, es hermoso. Bueno, y el él en un momento habla de los gauchos, ¿no? Como seres demoníacos. Pero lo que es muy interesante que es su relato, es un relato de conocerlos en fogón, o sea, de tenerlos cara a cara, escuchar lo que hablan y eso. Entonces tiene como un acercamiento muy fuerte, el texto habla como en primer plano, ¿no? Pero a mí me había gustado mucho también el gaucho malo de Sarmiento, que es un gaucho determinado por su medio ambiente. O sea, la Pampa, el gaucho es resultado del determinismo de la Pampa, digamos, de cómo es la Pampa como estructura cultural y ecológica, y qué sé yo, y demás. Entonces lo que hice fue ilustrar el texto de Hudson, ilustrando el texto de Sarmiento. O sea, yo lo que estoy ilustrando es el texto de Sarmiento, y me pareció interesante ese cruce de ilustrar una cosa para hablar, para poder dar cuenta de lo que está hablando el texto. Porque de alguna manera yo pensé este trabajo como una tesis para mí, o sea, no para darle al mundo, sino una tesis para mí de lo que es el oficio de ilustración. O sea, de cómo poder ejercitar distinto el abanico para lo que a mí permite la ilustración. Contestarle al texto, exagerarlo para volverlo absurdo, contestarle con otro texto o mostrar la ideología que está atrás de eso que supuestamente es bueno. Entonces, de alguna manera no quería hacer, dice dos caballos, van 2 caballos, dice tres personas, van 3 personas, sino no sacar una foto del texto, sino realmente tener construir algo que dialogue con eso, ¿no? Y el último, ya cerrando, era el de Buenos Aires, un texto de Gutiérrez, en el que habla que durante la época de Rosas, Rosas es el monstruo para la élite liberal que crea la República Argentina. Entonces es lógico que si la ciudad está gobernada por un monstruo, la ciudad devenga monstruosa, ¿no? Entonces, en este texto que le está contando cómo era Buenos Aires en esa época, que dice que era toda roja Buenos Aires. La pirámide de Mayo estaba pintada de rojo, la gente tapizaba sus muebles de rojo, pintaba el piso de rojo, las paredes estaban pintadas de rojo. Gabo me decía que también como se carneaba en el fondo de las casas, había sangre por todos lados, o sea, la sangre corría por la calle. Y que para carnaval, la gente para mostrar su devoción a Rosas se pintaba la cara con remolacha. O sea, era un
una imagen dantesca eso, ¿no? Pero el libro, nosotros con Lau decidimos hacerlo en negro y azul. ¿Dónde meto el rojo ahí? ¿Cómo me doy cuenta de ese rojo, no? Bueno, esta era, perdón, la imagen que... Buenos Aires y su horrendo tirano, Juan Manuel de Rosas. Así era Buenos Aires, ¿no? Y toda pintada de rojo, no sé por qué pusieron amarillo. Entonces, en un libro que es de tinta azul y negra, bueno, ¿cómo incluir el rojo? Bueno, lo que se me ocurrió es hacer un punteadito de números y con lápiz rojo punzó unir y terminar de armar la escena para que aparezca revelada, ¿no? Y bueno, con ese pequeño... no me acordaba todo. ¿Quieren que se los lea? Soy muy malo leyendo, pero también es un texto que me crucé y que de alguna manera tiene que ver con la curaduría que hizo Gabo y que me pareció muy interesante, que es el tema de que la historia en verdad no la hacen 10 tipos elegidos, sino que la hacemos todos, pero ¿qué pasa? La élite o las clases que tienen acceso a la palabra y a la escritura son las que dejan el testimonio y el resto se pierde en el tiempo, ¿no? Entonces este es un poema de Bertolt Brecht que se llama Preguntas de un obrero ante un libro de historia, ¿no? Tebas, la de las 7 puertas, ¿quién la construyó? En los libros figuran los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió a construir otras tantas? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los obreros que la construyeron? La noche en que fue terminada la muralla china, ¿a dónde fueron los albañiles? Roma la Grande está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los césares? Bizancio, tan cantada, ¿tenía solo palacios para sus habitantes? Hasta la fabulosa Atlántida, la noche en la que el mar se las tragaba, los habitantes clamaban pidiendo ayuda a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. ¿El solo? César venció a los galos. ¿No llevaba consigo ni siquiera un cocinero? Felipe II lloró al hundirse su flota. ¿No lloró nadie más? Federico II ganó la guerra de los 7 años. ¿Quién la ganó además? Una victoria en cada página. ¿Quién cocinaba los banquetes de la victoria? Un gran hombre cada 10 años. ¿Quién paga sus gastos? Una pregunta para cada historia. Viendo ya en perspectiva y el trabajo no cerrado, digo, eso es lo que me gustó de la curaduría de Gabo, ¿no? Que como que lo puedo llevar, visualizar. A mí, por ejemplo, fue rever y reentender la construcción de la Argentina, ¿no? Además como imagen, como imaginario, o sea, los inmigrantes bienvenidos, las pelotas bienvenidos, no sabían cómo controlarlos. Entonces, poder encontrarse o que haya una diversidad sexual mucho más grande que era clandestina. Entonces, digo, la historia se vuelve mucho más compleja, mucho más rica y me pareció muy interesante también como respuesta a eso, ¿no? Los grandes, parece que la Argentina se hizo con 10 personas cada 10 años y uno une esos 10 puntos a lo largo del tiempo y arma como una historia argentina que no podría haber tenido otra existencia o otras variantes, ¿no? Bueno, eso es todo y bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Cristian por tus palabras. A los que quieran hacer preguntas, tenemos un ratito, unos 10 minutos más o menos. Hola. Hola, Juli. Siempre hablas de partir de un texto, ¿no? Sí. Para ilustrar. ¿Te cuesta mucho ilustrar sin un texto? Sí, a mí me pasa eso, no sé si es una deformidad profesional o qué, que yo no encuentro placer en dibujar por dibujar. O sea, esa gente que llena blogs dibujando y eso yo no lo tengo. Yo lo que tengo que tener es plantearme o plantearme o que me den un problema y de ahí, encuentro placer resolviendo una problemática. Yo no tengo creo que es un defecto, o no sé, claro, soy así, que es tener que... Igual por suerte conocí mucha gente que es así, entonces no me siento tan solo. Pero ponerme a llenar un blog de una libreta de dibujos por mero placer, no, o sea, el dibujar el placer está en resolver algo y a través de eso producir dibujos, ¿no? A través de ese proceso.
¿te dieron tiempo? Porque en general, viste, los ilustradores nos dicen para mañana. No. Y yo veo que acá debes haber tenido un buen tiempo para poder haber... No, mira, el libro no lo hice con tiempo, fue un proyecto que lo elaboramos. Ah, ok. Claro, fue así, te digo, debo haber estado trabajando 3 años Ah, sí, en bastante. el libro. Pero por eso es otro tipo de libro cuando te contratan, me Claro, imagino bueno, que no debe ser lo ahí mismo. yo determino, si me dicen hacerlo una semana, no, porque o sea, uno sabe con los tiempos que le lleva el trabajo de uno. Hay veces también ves la complejidad, si el texto implica una complejidad de imagen grande, también Sí. tenés que pensar eso, o sea, siempre es poder cerrar o aceptar un tiempo que sea factible de que vos lo puedas llevar a cabo, Resolver. ¿no? Claro, entonces esto fue un No, este proyecto, es un proyecto personal y te con digo, ra- hay veces una ok. imagen, por ahí estaba una semana. Claro, eso lo definís claro, vos. sí, sí. Buenísimo. O sea, a mí lo que me pasa con los proyectos personales es que son espacios de exploración y de propuestas. O sea, si no te vienen a pedirlo, lo propongo. Y a veces te pasa eso, que gusta eso y te empiezan a pedir Claro. eso. O sea, no espero que me pidan el trabajo para hacerlo. Nadie me va a venir a pedir un libro así, por ejemplo. No, además es un libro rejugado. Y Son se ilustraciones fue dando, o sea, el libro fue surgiendo, no era que con Gabo ya sabíamos a dónde, es más, al principio había varios personajes propios. Rosas, por ejemplo, tiene es como Perón, es muy rico en imágenes que suscitó, ¿no? Pero bueno, Gabo con el tiempo dijo, no, vayamos a los anónimos, vayamos a los que dice Ramos Mejía, las multitudes, ¿no? Y hay gente que generalmente, creo que Viñas lo dice, o sea, uno no se da cuenta, pero, y más en el siglo XIX, los que tenían acceso a la escritura, a la palabra, era un grupo, ¿no? Seguro. O sea, los que cuentan, hay veces, son grupos, y se hacen, y lo que cuentan se lo cuentan a su medida y se hacen un traje a su medida. O sea, todos decimos los indios esto, pero ¿alguien sabe qué opinaban los indios? O sea, cómo veían los... ¿En serio? Nadie tiene el relato indio o el relato gaucho de una montonera. O sea, son descriptos generalmente por los que lograron acceder o lograron constituir el poder y tuvieron el acceso a la palabra, a la escritura y a dejar constancia de eso. Entonces, muchos de estas personas son todo el tiempo hablados, nunca vos escuchás su voz. O sea, digo, esas son cosas que fui aprendiendo con este libro, ¿viste? Vos realmente, qué sé yo, por ejemplo, leyendo otros libros, había reclamo de los indios por las tierras perdidas que los indemnicen. Decían, bueno, tenés que pagar por esta tierra que yo estaba acá, ahora ya no te me tenés que pagar. Digo, pero no nos entra en el imaginario porque nunca se nos dio la oportunidad o es eso, no son culturas escritas. Seguro. Digo, a ver, no espero, digo, del tema del holocausto. Uno sabe del holocausto mucho porque los judíos pudieron dejar constancia, pudieron armar relatos, pudieron contar lo que les pasó. Pero yo no sabía, por ejemplo, que hay un holocausto gitano. No, gitano, los gitanos murieron 800.000 en campos de concentración. Digo, ¿cuántas películas, cuántos relatos escuchaste sobre eso? O sea, bueno, es una cultura que es todavía más marginal en Europa que lo que era la judía, que no, se ve que no tiene, tampoco le interesa escribir, o sea, por lo menos a lo que yo sé, digo, dejar relato escrito de eso. Entonces, cuando al otro no se le permite hablar y es de escriba, lo que tiene este texto que es muy fuerte es que todos son hablados, nunca escuchás la voz del que es tratado como un monstruo, ¿entendés? No se le da la oportunidad porque no tiene acceso a eso. Y eso es lo que habla fuertemente, me parece, el libro de Gabo. La curaduría que hizo Gabo, ¿no? La búsqueda del estilo para este libro, ¿cómo fue? Porque veo que está fuertemente cargado por simbología oriental, pareciera, ¿no? Sí, simbología. Oriental, tipo jeroglífica o tipo azteca también, ¿no? ¿Cómo se logró eso? No es que piense estrictamente en eso. Es más, yo lo que tenía en mente era... yo tenía en mente esos referentes que les mostré, los grabados, esto de Oski, o esto, Guamampoma. Lo que pasa es que es una manera, que yo la llamo, una otra manera de construir la imagen, en lo cual entra no una construcción de verosimilitud en el sentido que entendemos nosotros renacentista, que es la cámara, sino más, yo lo asocio con el relato oral.
que este es Conquista, Atahualpa, bueno, no sé, le corta la cabeza a Atahualpa. Pero dice Atahualpa, le cortaron la cabeza con un cuchillo y salió la sangre. Dice, a Atahualpa le cortaron la cabeza, punto. Que tiene que ver más, creo que con una época y lo mismo tiene la ilustración de la Edad Media, es como algo más oral, ¿viste? Si vos lees, dice, le pasó tal cosa, no entra en descripciones. O sea, es el hecho concreto y la visión renacentista es más descriptiva, es más de darle una coherencia y esto. Y también con una idea también más decorativa de lo que puede ser el dibujo. No realista en términos nuestros, sino realistas en términos, sí, si llevaba tal cosa, tiene que estar esto. Si la espalda tenía tal cosa, a veces como está de frente, pero la espalda tenía tal cosa, la ponen adelante. O hay, por ejemplo, hay una ilustración que me gusta mucho, que es el asesinato de no sé qué rey del imperio sacro romano germánico, que lo asesinó el hijo, con una almohada asfixiando. Entonces vos ves esa escena dibujada y son todos con tres personas, puede ser que tuvo un ayudante. Entonces está el ayudante, ¿no? El cómplice, está el hijo tapándole la cara al padre así, y todos tienen la misma cara. ¿Por qué? Porque los tres son personas. No hay un concepto de individualidad, hay un concepto social, genérico, que no se corresponde con nuestra visión individual. Son épocas más de una visión colectiva de las cosas. Pero ¿cómo sabes que es el rey? Porque le pone una corona en la cabeza. O sea, para mí eso tiene un nivel de abstracción y de construcción de la imagen riquísimo, mucho más, para mí es brillante. Y entonces, bueno, como ilustrador, digo, bueno, ¿y cómo era el palacio? Para que sepas qué es el palacio, hay unos escudos con la figura heráldica. O sea, no busca, y de alguna manera se atiene mucho más a lo que es la realidad del hecho que a lo que se ve del hecho. Se entiende esa diferencia, ¿no? Bueno, entonces y las culturas primitivas o a culturas antiguas ya no tenían mucho de eso, y a mí es algo que a mí siempre estoy mirando eso por ejemplo, el de los indios, lo usaron me pidieron una cara para usarlo en uno de estos cometas tipo japoneses. Le vieron cara japonesa, qué sé yo hice un indio. Pero bueno, eso. Perfecto. Gracias. No, nada. Tu imagen está de Huamapoma, que es parte de la historia nuestra, de Atahualpa y todo esto, ¿no? Y lo que representa la imagen que como tú lo dices, una sola impresión ya lo dice todo, ¿no? Me llama también la atención bastante el tema de lo monstruoso, o sea, siempre hablas de la monstruosidad y como que es parte de tus temas, ¿no? ¿Puedes comentarnos un poco eso? Lo monstruoso, o sea, entonces si estabas cuando le dije la definición de monstruo, que es lo interesante. Sí, desde ahí empezó. Claro, porque si lo mencionaste hasta si lo ves veces, como ¿no? metáfora política, es lo que se opone al establishment, no se atiene a las reglas del establishment, y muchas veces la ciencia refleja el establishment. Yo que te digo, o sea, las colonias en el siglo XIX se justificaron científicamente. O sea, estaba bien que Europa tenga colonias porque dentro de la teoría de Darwin estaba más evolucionado, y el que está más evolucionado y mejor adaptado se impone, pero hasta justificaban todo, desde lo social, todas las clases sociales, todo se justificaba con Darwin. Digamos, sí hay un trasfondo político, o sea, qué sé yo, la ciencia actual debe dentro de 300 años por ahí refleje un montón de situaciones de la construcción social nuestra. Y algo que por ejemplo, que permite lo monstruoso para dar cuenta de eso de que no se atiene, es que fíjense que los monstruos siempre son heterogéneos. Vean un dragón, lo que sea, siempre es una cruza de animales. O el centauro, mitad hombre, mitad caballo. O sea, dos categorías que no tienen que estar mezcladas, ahí están mezcladas. Dos categorías que tendrían que estar separadas, ahí hay algo que está mal, algo a lo que no se está teniendo eso. O sea, siempre hay algo de raro, de qué desconfiar. Este tipo no se atiene a lo que como las cosas deben ser. O sea, para mí eso es fascinante y trabajar con eso a mí me gusta. Gracias a todos por venir. Gracias. Bueno, los esperamos en el microcine entonces en un ratito.